Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a cargar datos de una tabla en un combo box. Existen varias formas. De hecho, en mi canal hay varios vídeos donde os explico cómo cargar datos de una tabla en un combo box. Hoy os voy a explicar otra manera de poder hacerlo. Cerramos el combo box y de momento nos vamos a nuestra tabla Excel, donde tenemos, en este caso, la sección de un supermercado. Lo primero que tenemos que hacer es, nos posicionamos dentro de la tabla, control E, control T, la tabla tiene encabezados, aceptar. Y a esta tabla le tenemos que dar un nombre. Nos vamos a diseño de tabla y en lugar de tabla 1 le vamos a poner secciones. Con esto ya tenemos nuestra lista preparada para poder irla cargando en un combo box. Vámonos a Visual Basic. Programador, Visual Basic. Yo ya me he adelantado y os he hecho un formulario muy sencillito donde no voy a cambiar ni el nombre del formulario ni el nombre del combo box. Luego vosotros podéis poner los títulos que creáis oportuno. Bien, nos vamos, botón derecho y nos vamos a ver código. Esto lo eliminamos y lo que tenemos que crear es un evento de un formulario y inicialízate. Volvemos a eliminar. Y ahora aquí, dentro de esta rutina, vamos a escribir lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es generar dos variables. Una variable lista de categoría range y una variable celda también de categoría range. Con esto, ¿qué hacemos? Tenemos dos variables, en una donde vamos a ir cargando nuestra lista y en otra donde vamos a ir diciendo lo que hay en cada celda. Ahora vamos a generar a la variable lista que vaya cogiendo los nombres que tiene nuestra tabla. Para ello, lista será igual a donde está posicionada nuestra tabla, en este caso la hoja 1, y vamos a crear una lista de objetos donde tiene que tener el nombre de nuestra tabla. En este caso le hemos puesto el nombre de secciones. Comillas, cerramos, punto, y aquí tiene que introducir los datos de nuestra tabla. Para ello vamos a utilizar data body range. Ya tenemos cargada nuestra variable lista con todos los datos que tiene nuestra tabla en nuestra columna secciones. Ahora, tan sencillo como hacer un bucle for each que recorra todas las celdas de nuestra lista y lo tiene que ir introduciendo en el formulario de nuestro combo box y tiene que ir introduciendo todos los ítems que vaya encontrando dentro de cada celda y que lo vaya guardando con su valor. Cerramos el for
Y este es el código que nos hace falta para poder cargar los datos de una tabla en nuestro combo box. Vamos a probarlo. Si le damos a ejecutar y le damos al combo box, como podéis ver, ya están todos los datos de nuestra tabla cargados. Este es un método que a mí me gusta bastante, puesto que si lo que hacemos es tener una tabla más pequeña, eliminamos filas y volvemos a ejecutar nuestro combo box, como podéis ver, se actualiza automáticamente. Y si por el contrario nuestra tabla crece y ejecutamos nuevamente nuestro combo box, se van agregando. Entonces, con este simple código podemos aprovecharlo para tener un combo box muy dinámico. Recuerda que en mi blog dispones de este tutorial donde está el código y así podrás copiarlo para poder utilizarlo. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.